Buenas tardes a las personas que están conectadas. Una vez más le damos la bienvenida en nombre de CAFIF a una capacitación más en el ciclo de charlas en modo COVID que estamos haciendo gracias a la plataforma Zoom. Yo soy Liz Rojas. Me acompañan mi compañero Miguel Colmán y el ingeniero Wilfrido Morel, que luego va a ser presentado por el ingeniero Colmán. Antes de iniciar, me gustaría darles una breve reseña de lo que sería CAFIF. Un ratito voy a preparar mi presentación. ¿Se ve? ¿Se visualiza? ¿Sí? Bueno, la Cámara de Fitosanitarios y Fertilizantes empieza sus actividades en el año 97, siendo una asociación civil sin fines de lucro que agrupa a empresas que se dedican a servicios, al comercio, a la fabricación, comercialización local, importación, exportación, investigación, desarrollo y formulación de moléculas propias y o productos para la sanidad agropecuaria, ambiental, para la biotecnología agrícola y o fertilizantes. Los miembros de CAFIF son las empresas BAF, Bayer, Corteva, FMC y Syngenta. CAFIF, a su vez, es miembro de la organización regional denominada CropLife Latinoamérica, que también es una organización gremial sin fines de lucro que representa a la industria de la ciencia de los cultivos. Las afiliadas son 5 grandes compañías de investigación y desarrollo y una red de asociaciones en 18 países en las cuales se encuentra CAFIF. Está conformada por Syngenta, Bayer, FMC, BAF y Sumitomo. Aquí pueden observar los 18 países, las 25 asociaciones y dónde estamos posicionados nosotros dentro de esta gran red latinoamericana. Nosotros como CAFIF tenemos 7 pilares estratégicos para trabajar, que son trabajados entre los años 2019 y 2022 y luego, según las necesidades y la realidad nacional, vamos adecuando. Los pilares son regulatorios, biotecnología, propiedad intelectual, defensa de productos legales, relaciones interinstitucionales y comunicación estratégica, sustentabilidad e inteligencia de mercado. La actividad que hoy desarrollamos, que es el de capacitaciones, se encuentra dentro del pilar estratégico sustentabilidad. Bueno, ahora seguidamente voy a dar algunos avisos, siendo que por el formato de seminario, las cámaras se encuentran apagadas por defecto. Durante la presentación pueden hacer sus preguntas en el apartado que dice preguntas y respuestas o answer and question o en el chat. En las preguntas que hagan, tanto en preguntas y respuestas como en el chat, van a ser respondidas al final. La presentación ustedes pueden solicitarla enviando un mensaje a capacitaciones@cafif.org a partir de mañana y con gusto se las podremos enviar. Para ver un poquito cómo pueden preguntar, como pueden ver aquí está Q y A, lo que sería preguntas y respuestas. Pueden escribir ahí sus preguntas y también en el chat. Y si están en sus celulares, preguntas y respuestas están en el extremo superior derecho y también pueden hacerlo en los 3 puntitos que están en el extremo inferior derecho donde dice chat y ahí escriben. Bueno, yo ahora le paso la palabra a mi compañero Miguel Colmán, quien va a estar a cargo de la presentación de nuestro experto. Miguel, adelante. Gracias, Liz.
Bueno, el día de hoy nos va a acompañar el ingeniero Wilfrido Morel, que si bien es muy conocido ya, me gustaría leer un poco de su hoja de vida, de su currículum, para que vean el nivel del capacitador del día de hoy. Wilfrido Morel es ingeniero agrónomo, se recibió en la Universidad Católica de Jovenau, estudió en varios países del exterior, como Estados Unidos, Canadá y Japón, siendo los más resaltantes. Él es especialista fitopatólogo con estudios de resistencia genética a enfermedades, plantas y control químico en cultivos extensivos, manejo de cultivos extensivos como maíz, soja y trigo. Todos le vemos y ya leímos algún estudio que él había hecho sobre soja, y si es que siendo estudiante leímos también los trabajos que realizó dentro del CRIA. Había desempeñado su trabajo en el Centro Regional de Investigación Agrícola de Capitán Miranda, que era anteriormente el CRIA, del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Estuvo ahí con 3 años de antigüedad. Hoy es el Centro de Investigación Capitán Miranda del IPTA. Fue coordinador y fitopatólogo del programa de investigación de soja, enlace y contraparte de proyectos internacionales desarrollados en el USDA, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y otros organismos internacionales como GIRCAS, Procisur, Unión Europea, etc. Autor y coautor de publicaciones científicas en revistas internacionales de Crop Science, investigador catalogado en el PRONI del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del CONACYT. Actualmente es consultor independiente y gerente de Fitolab Paraguay. Es docente de la Cátedra de Fitopatología y Manejo Integrado de Enfermedades de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Jovenau de la Universidad Católica de Nuestra Señora de Asunción. Y bueno, vamos a dejar ahí su currículum, si bien es muy extenso, ya todos los conocemos. Ingeniero Wilfrido, te voy a ceder la palabra para que nos puedas hoy comentar un poco sobre la capacitación que vamos a tener el día de hoy. Buenas tardes a todos. ¿Se ve la pantalla? Si me confirma, ingeniero Miguel. Sí, ya se le nota, ya se ve. Ok, bueno, nuevamente para mí es un inmenso placer de compartir con este grupo que dinamiza la economía por sobre todas las cosas, y en esta nueva forma de vivir, como se dice, es lo que nos permite interactuar de esta manera a través de la tecnología, estar en contacto y tratar de estrechar este lazo tan importante como parte del sistema de producción agrícola en el cual todos hoy estamos inmiscuidos. Y más que nunca necesitamos sostener este vínculo que hoy día estamos enfrentando todo, y estamos en plena etapa de la producción del rubro más importante de Paraguay, que es la soja. De ahí consideré importante hablar un poco de la importancia de la fuente de inóculo y su impacto en el desarrollo de enfermedades en el cultivo de la soja. Tener ahí una amplia síntesis de lo que ocurre a través de este impacto que genera en el sistema de producción agrícola. Entonces, mi presentación se va a basar exclusivamente en lo que es la importancia de la fuente de inóculo, sabiendo que es el lugar donde se multiplica y se desarrolla un organismo patógeno para infectar una planta y desarrollar las enfermedades en el cultivo. También me gustaría mencionarles, dentro de la problemática del cultivo de la soja, tenemos las enfermedades recurrentes. O sea que en cada ciclo de cultivo se presenta en nuestro país en mayor o menor severidad, que eso va a determinar el factor climático.
para tener el impacto en el cultivo. Tenemos ahí la roya de la soja, vamos a hablar de ese en una parte. El complejo de enfermedades de fin de ciclo también, vamos a hablar de esa parte. La mancha anillada también es demasiado importante. Y las enfermedades radiculares, que igualmente se destaca por la gran capacidad que hoy día de causar pérdidas en el cultivo de soja, aunque muchas veces tal vez el productor no dimensiona este factor, que es también muy considerablemente negativo en la producción de soja en nuestro país. Y cuando hablamos de enfermedades radiculares, tenemos un complejo de hongos que siempre aparece, y por supuesto también los nematodos, que son organismos patógenos, que también está de a poco destacándose en el área de producción de soja. Ahí tenemos algunos géneros que son importantes en el cultivo, por ejemplo, del género Heterodera, que causa el nematodo del quiste, que por cierto más se concentra en algunas regiones de producción del país. Tenemos el nematodo de las agallas, causado por un género con dos especies de Meloidogyne, y el nematodo lesionador de la raíz, que es causado por Pratylencus, del género Pratylencus, que muchas veces esto tiene impacto y podemos observar en un lote de cultivo, por ejemplo, diferencias en el desarrollo de plantas, y que me puede indicar que el autor de esa deficiencia en el desarrollo de la altura de la planta puede ser este nematodo. Entonces son problemáticas bastante recurrentes en el país, y en el cual yo me voy a concentrarme en estos aspectos solamente, que en el cultivo de la soja existen otras, o sea, una variado género de patógenos, pero para lo que Paraguay representa, estos son los principales en el cultivo. Y esto es lo que en las universidades nos enseñaron, que es la interacción que debe existir entre estos tres actores principalmente. La planta, que sería el hospedante de algún organismo patógeno, el patógeno y el ambiente. Cuando se relacionan estos tres factores, existe el desarrollo de la enfermedad. Ahí estamos hablando de desarrollo de la enfermedad. Si uno de los actores que vemos allí no está presente, no ocurre esa enfermedad. Entonces eso explica un poco lo que ocurre en diferentes ciclos de cultivo de la soja. Por ejemplo, tenemos el cultivo, que en este caso la soja es el hospedante del patógeno. Tenemos el patógeno, pero no existe un medio ambiente ideal para el desarrollo del mismo. Y vamos a colocar como un ejemplo aquí, a la roya de la soja. El ciclo anterior pasó prácticamente desapercibido para todos, por suerte para el productor. Y bueno, son situaciones que se pueden ir correlacionando con los factores ambientales, como le estaba diciendo. Porque justamente no había un factor ambiental que ayudó para que se desarrolle la enfermedad. Entonces faltó uno de los actores, que es el ambiente. Por ello es que nosotros no tuvimos esa presión de roya de soja el ciclo anterior. Entonces, es importante entender un poco esta parte para ir adentrando de a poco más de la importancia y de la relación que existe esto entre, por ejemplo, la fuente de inóculo y en el lugar donde se origina justamente la enfermedad. Y justamente hoy recibí esta información a través de un colega, de un grupo de docentes de la universidad que estamos, específicamente del ingeniero Mayer, que es el responsable de riesgo climático del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Recibí esta información y creí conveniente compartir con ustedes, donde tenemos acá una perspectiva climática que, por cierto, es un poco más tranquilizador lo que se estaba pintando primeramente. Entonces, como ustedes pueden observar allí,
la zonificación de riesgo por sequía para soja diciembre de 2020 a febrero de 2021, que es para toda la producción de soja en nuestro país es crucial estos 3 meses que se vienen. Y vean lo que está pintado en gran parte del área de producción de soja. Tenemos un riesgo muy bajo abajo de que tengamos condiciones de sequía en el cultivo de la soja. Acá hay una fuente en donde también está ahí escrita, de la ingeniera forestal Soledad Armoa de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción, donde indica justamente esta información que, por cierto, es bastante alentador para todos, ¿verdad? Por lo menos lo que yo entiendo acá, que hay un riesgo de sequía muy baja para toda la producción de soja en estos 3 meses que nos queda. Y como decía, es crucial sabiendo que ahora mismo el cultivo está entrando en la etapa reproductiva, la siembra más temprana y las retrasadas que también muy prontamente van a entrar entrando en el mes de diciembre. Y tenemos enero, febrero que va a ir completando el llenado de granos y ahí estaríamos asegurando la productividad que tanto necesitamos, ¿verdad? Para todos. Entonces, esta es una información que quería compartir con ustedes también. Bueno, y relacionando estos factores climáticos y entender un poco del por qué hoy día estamos en un desarrollo de cultivo de soja desde el punto de vista sanitario bastante óptimo, para observar de este dato meteorológico aquí del sur del Centro de Investigación Capitán Miranda, que nos dio gentilmente esta información climática desde junio de 2020 a noviembre de 2020. Acá no están las últimas lluvias de diciembre, que por cierto fue muy importante. En el sur nosotros tuvimos un promedio de entre 40 y 60 milímetros en el mes de diciembre. Y bueno, esto hoy día está ayudando muchísimo a reponer un poco ese déficit que están en el suelo. Pero para poner un poco en esta perspectiva y relacionar de lo que es el ciclo de la soja actual, si miramos el mes de agosto, tuvimos apenas 41 milímetros. Septiembre tuvimos 47 milímetros. Octubre 48 milímetros. Y recién en noviembre pasamos la barrera de los 100 milímetros. Entonces, estamos en una condición climática donde, desde el punto de vista sanitario o para el desarrollo de enfermedades, es muy poco conducente debido a este factor climático, donde no tenemos la condición climática ideal para establecer enfermedades en el cultivo de la soja y su desarrollo posterior. Ahora, se viene uno de los momentos más importantes, que es la etapa reproductiva, donde sí el factor climático también, por supuesto, con las lluvias frecuentes que podamos tener, va a ser preponderante para que la enfermedad se instale en el cultivo. Y también en esta soja, cuando entra en la etapa reproductiva, es más vulnerable al ataque de enfermedades que son de importancia económica. Entonces, eso es un factor a considerar. Entonces, tenemos esta información de clima que también quería compartir con ustedes. En este slide estamos observando el sistema de producción agrícola de Paraguay en los cultivos extensivos. Tenemos aquí la siembra directa, que por cierto es una tecnología que revolucionó la agricultura en nuestro país. En ese sentido tenemos que destacar de la importancia que tiene en lo que el aporte que consolidó la fertilidad de los suelos, en el manejo y conservación de los mismos. O sea, la agricultura que se basa en la conservación y en la sustentabilidad de la producción. Tenemos ahí rastrojo de soja del siglo anterior, trigo del invierno que pasó, y en el cual la siembra directa permite que ese rastrojo permanezca en el suelo. Pero hay un punto a considerar allí.
no, acá destacamos en lo más alto la importancia de la siembra directa, pero también tenemos que considerar aquí que existen otros factores que hacen parte de este sistema. Y en ese sentido, este rastrojo que queda en la superficie se constituye también en una fuente de inóculo para el desarrollo de enfermedades en el cultivo de la soja. ¿Y cuáles enfermedades o cuáles patógenos se consolidan en ese rastrojo? Lo que nosotros llamamos las enfermedades, los patógenos necrotróficos, o sea, los que tienen la capacidad de sobrevivir en un tejido muerto. Y allí tenemos rastrojo de soja con estructura de sobrevivencia de hongos importantes que causan enfermedad en el cultivo de la soja. Por ejemplo, ahí tenemos Cercospora kikuchi, causante del complejo de enfermedades de fin de ciclo, Coledotrichum truncatum, que es la anthracnosis que se observa ahí en el rastrojo de la soja, esos puntitos negros que se está observando, Corinespora cassicula también está en este rastrojo, Phomopsis sojae también está en este rastrojo, y también lo que es el complejo de hongo, como el caso de la macrofomina, que permanece también en el rastrojo. Entonces, es un elemento ideal cuando en las condiciones climáticas son preponderantes durante el desarrollo del cultivo de la soja. Estos hongos van a causar infecciones y desarrollo en el cultivo de la soja. Entonces ahí la importancia de la fuente de inóculo. ¿Dónde está la fuente de inóculo? Está en ese rastrojo que estamos observando en este slide. De esa vaina que tiene ese color medio naranjadito, rosado, negro, son hongos que permanecen en el rastrojo y que van a sí o sí causar enfermedad en el cultivo de la soja. Ahora, el nivel de severidad va a ser, o en este caso va a destacar las condiciones climáticas. Las condiciones climáticas son lo que van a determinar el nivel de severidad. Pero estos rastrojos que están allí con estos hongos, sí representa como la fuente de inóculo, donde está justamente sobreviviendo la enfermedad durante el periodo de entre zafra, en este caso en el invierno, y esperando a que la soja nuevamente se establezca. Y tenemos acá un mapa de Paraguay, el último que justamente yo había sacado del INVIO, de la página del INVIO. Como pueden observar, el área de soja está pintado en amarillo, el área de maíz está pintado en verde, y el área que está pintado en azul es el área de arroz, o sea, lo que sería los cultivos de verano en este caso. Y hablamos de la fuente de inóculo, la siembra directa, presencia de rastrojo en la superficie. ¿Cuál es las recomendaciones para poder disminuir el desarrollo de esa fuente de inóculo en el suelo? Es la rotación de cultivos en este caso. Voy a apagar un poco. Es la fuente de inóculo, está en el rastrojo. Y, perdón, tenemos aquí los colores que me indica durante el periodo 2019-2020, el ciclo estacional normal, diríamos. ¿Cuánto es el porcentaje de rotaciones de cultivo que nosotros hacemos allí? Vean allí el área de soja, 3.637.511 hectáreas de soja que se plantó el año pasado, el ciclo anterior. Maíz, 28.164.000 hectáreas. Estamos hablando de las tierras altas. Y por supuesto también está el área de arroz que hoy día también se está iniciando con el cultivo de la soja. Y tenemos aquí este punto a considerar. No llega ni al 1% del área de soja con sistema de rotación de cultivos.
Entonces, esa fuente de inóculo, nosotros cada año estamos colocando nuevamente en el suelo. Y esto representa justamente la forma más perfecta de desarrollar infecciones en la planta y desarrollo de las enfermedades en el cultivo de la soja. Y bueno, muchas veces tenemos que considerar un poco este aspecto técnico que es tan importante. Sabemos que la soja es el principal rubro de renta que tenemos en el país, indiscutiblemente. Y el maíz también es demasiado importante, pero considerando desde el punto de vista de la rotación de cultivo, estamos un poco en un porcentaje mínimo, que no llegamos al 1% para poder justamente cumplir con esa recomendación técnica que habla de la rotación de cultivos. Y la rotación de cultivo me favorece a eliminar esa fuente de inóculo que está presente en el suelo, o disminuir o mitigar el impacto de esa fuente de inóculo en el suelo. Por eso, justamente, creí importante colocar un poco este slide aquí. Y bueno, tenemos allí justamente esa relación perfecta que existe, que es justamente a la izquierda de la pantalla ustedes tienen nuevamente esa foto, rastrojo de soja del ciclo anterior, y con las lluvias que ocurren durante el periodo vegetativo, tenemos la incidencia de enfermedades en la parte baja de la planta. Como ustedes pueden ver allí, el unifolio con manchas y el primer trifolio que se va formando están infectados ya con justamente enfermedades de complejo de fin de ciclo, que con las lluvias justamente esto empiezan a desarrollarse las estructuras de estos hongos que están en el rastrojo, especialmente lo que es cercópora, anthracnosis, y con la humedad del suelo, las lluvias, salpicadura de las lluvias, empiezan a infectar las hojas bajeras. Entonces ahí la importancia de establecer un poco y entender un poco del por qué esa relación perfecta que existe entre inóculo y hospedante. Y entendemos, esto es el sistema de producción nuestro. Es una radiografía nuestra de lo que hoy día nosotros observamos en el campo. Y por supuesto, esto lo va a determinar, como decía, el factor climático. Un clima favorable de lluvia permanente durante la etapa vegetativa va a consolidar las infecciones en el tercio inferior de la planta y se constituye en la planta misma ahora como fuente de inóculo para el cultivo. No ya en el rastrojo. Por supuesto, el rastrojo también forma parte, pero en este caso, del rastrojo pasó la planta y en la planta ya se consolidó la enfermedad en el tercio inferior, y esto va a ir desarrollándose en la planta a medida que va avanzando su periodo fenológico. Y por supuesto, necesitamos manejar esta parte del estrato de la planta para tener la expresión mínima de la enfermedad en el cultivo. Y como ejemplo, acá coloco un ensayo donde nosotros todos los años realizamos un ensayo de eficacia de producto, en el cual se puede observar el área de ensayo donde están con las estacas, donde dice Fitolab, y el área comercial donde no es parte de nuestro ensayo. Normalmente trabajamos con áreas comerciales de soja, instalando estos ensayos para evaluar productos, en este caso fungicidas, y vean la diferencia que hay cuando en este caso el ensayo que nosotros teníamos debíamos cumplir el protocolo que nos indicaba, que era establecer 3 aplicaciones de una serie de productos versus de lo que es el área comercial, cuando en ese momento el factor climático no era muy conducente para el desarrollo de enfermedades. Pero igualmente fue muy marcante la diferencia cuando muchas veces pensamos que no hay una condición climática muy ideal, entonces vamos a dejar de usar tal cosa o vamos a estirar un poquito más el periodo de aplicación para entrar a establecer el manejo indicado para enfermedades foliares. Y nos encontramos con esta sorpresa.
Usted puede ver bien marcadito ahí el área del ensayo que es verde, más verde, y el otro amarillo. Y en este slide vamos a ver mejor todavía. Ahí usted puede observar mejor donde las enfermedades foliares, en este caso cercóspora, que está presente en el rastrojo y que está en el sistema de siembra directa, permanece, por supuesto, ahí en el suelo, permite entender este panorama que es bastante evidente. A la izquierda, donde es el ensayo de Fitolab, y lo que es a la derecha, que es el área comercial de soja. Entonces, de ahí destacar que el manejo correcto y en el momento oportuno, por ejemplo, de utilizar las herramientas de combate a enfermedades, es sumamente importante y determinante para obtener el resultado deseado. Y nuevamente aquí vemos, por ejemplo, un rastrojo que está dentro del sistema radicular prácticamente de la planta, que indica justamente una fuente de inóculo que va a tener efecto final después en estas raíces que se están formando en el cultivo. Cuando nosotros arrancamos una serie de plantas que por su aspecto presenta un cultivo sano, no se observa prácticamente manchas en las hojas, en una etapa temprana de 25 o 30 días, aparentemente, o sea, el cultivo está bastante verde, sin observarse mayores inconvenientes, pero hacemos una extracción de plantas en forma entera, como observamos ahí la raíz, lavamos bien, colocamos en un fondo blanco con agua y vemos la radiografía de ese sistema radicular, como ustedes están observando ahí, arriba en la pantalla a la izquierda. Tiene un color negro la raíz, que aparentemente esa planta era verde, no tenía ningún defecto en las hojas, se desarrollaba normalmente, pero cuando nosotros hacemos un muestreo de plantas en el área comercial, nos encontramos con esta sorpresa. Hacemos un aislamiento en medio de cultivo sintético, como ustedes están observando ahí abajo, en las placas de Petri. Hacemos crecer, en este caso, incubamos estas muestras y vemos allí la cantidad de organismos patógenos que son preponderantes en el cultivo de la soja y que justamente están presentes ahí en el sistema radicular de la soja. Vemos allí los colores que yo les voy mencionándole, qué hongos son. Yo coloqué aquí la insignia o el logo de Fitolab para no colocar para tapar el nombre del productor, era por una cuestión de respeto. Entonces vemos aquí los hongos. El color marrón me indica que tenemos Rhizoctonia solani en el sistema radicular. El color rosado me indica que tenemos Fusarium solani. El color negro me indica que tenemos Macrofomina. Entonces tenemos todo un complejo de hongos instalado en el sistema radicular de la planta. Entonces, a medida que incrementamos fuente de inóculo general en el área comercial, este es el panorama que tenemos en el cultivo, aunque muchas veces pasa desapercibido para la gran mayoría. Y no solamente hongos, tenemos nemátodos. Como ustedes están observando este slide, tenemos aquí huevos de nemátodos que está desarrollando ahí el primer y segundo estadio larval, ahí arriba. Luego la eclosión del adulto, en este caso el segundo estadio larval, o el estadio larval 2 que indica, y que desarrolla hasta el cuarto estadio, que es justamente en el momento en el nemátodo tiene que alimentarse, que es el momento ideal en el cual ellos penetran en el sistema radicular de la planta. En este caso, este género Pratylenchus es un nemátodo endoparásito, o sea que está dentro del sistema radicular de la planta. Causa pudriciones en la raíz de la planta y, por lo tanto, el desarrollo de la planta se ve disminuido porque la raíz está afectada, no tiene la capacidad de poder suplir la necesidad de demanda de agua y nutrientes para que esa planta pueda desarrollarse normalmente. Entonces tenemos acá un género de nemátodo que cada vez también está siendo importante en el cultivo de la soja. Luego tenemos aquí ya una soja que está iniciándose la etapa reproductiva.
Estamos en el estadio R1. Tenemos allí, vieron, ahí hay rastrojo en el suelo. Y las infecciones en las hojas, como estamos viendo acá, con el cursor estoy indicando. El unifolio con manchas, que se instaló ya la enfermedad a partir de esa fuente. Y acá vemos más manchas en las hojas. Es justamente porque en este rastrojo estaba presente, sobrevivió el patógeno durante el periodo de entre-zafra. Y con las lluvias que vino, empezó a instalarse luego en la planta, en el tercio inferior. Luego llegamos a la etapa de llenado de granos, prácticamente iniciándose la maduración fisiológica. Y tenemos un panorama bastante comprometido en el cultivo si es que no llegamos a hacer un buen manejo del complejo de enfermedades de fin de ciclo. Y acá destaco un punto importante, que nosotros no debemos mirar solamente a la roya como problema. También el complejo de enfermedades de fin de ciclo es determinante, como ocurrió el ciclo anterior, donde no tuvimos presión de roya, pero sí tuvimos mucha presión de cercóspora en el cultivo de la soja. Y después tenemos este panorama que el productor muchas veces confunde y dice, bueno, la soja empezó a llegar a la maduración fisiológica y ahí empieza la etapa de la desecación, porque se ve que la soja está empezando a tener esa tonalidad amarilla, pensando que está en la etapa de la maduración fisiológica. Y entró en la maduración fisiológica en esa parte del cultivo, pero no es porque completó su periodo fenológico normalmente, sino también por la acción de organismos que están instalados en el suelo o en el rastrojo. Por eso que esta soja, normalmente el productor entra en la etapa de la desecación para poder emparejar y llegar luego a la cosecha. Y la diferencia que podamos tener, un manejo deficiente, arriba usted puede observar, cuando nos retrasamos en el manejo de esas enfermedades que estaban presentes en el tercio inferior, empezó a caer hojas y necesariamente acá se va a observar una pérdida de la productividad. En el estrato inferior, medio inferior, se forman las vainas, necesitan que esas hojas estén prendidas para consolidar los granos que se están formando en esa parte de la planta. Entonces, infelizmente, esto es un manejo inadecuado, ¿verdad? En el cual sí necesitamos consolidar las hojas, como ustedes están viendo en la foto de abajo, el manejo correcto. Una soja que está entrando en la etapa casi parecido al otro. El otro está un poco más avanzado, el de arriba, pero este está en la etapa llegando prácticamente R3. Y vean que las hojas están totalmente prendidas. La primera hoja que se formó, el primer trifolio que se formó en la planta, está prendido de la planta. Hojas sanas, amarillas pero sanas, hojas senescentes pero sanas, que justamente acá no se le permite establecer al patógeno en la planta. Entonces no tenemos fuente de inóculos en esa parte del tercio inferior de la planta. En este sentido, este sería el manejo correcto. Y para llegar a eso, necesitamos establecer la estrategia de manejo. Y lo único que nos queda es justamente el uso de la herramienta disponible, que es el fungicida. Entrar en el momento correcto y oportuno y tener un cultivo con área foliar lo más que se pueda, llegar a la maduración fisiológica con la mayor cantidad de hojas posible, que me haga consolidar el grano, el peso y volumen que necesito para llegar a la productividad que yo estoy esperando de este cultivo. Y bueno, no solamente tenemos que pensar en la fuente de inóculo de hongos necrotróficos, también tenemos que pensar en los hongos biotróficos.
O sea que solamente tiene la capacidad de sobrevivir en un tejido vivo, en una planta viva. Y el lunes pasado, este lunes que pasó hace 2 días, el 6, el 7 fue, el 7, estuve por una zona donde tenemos esta planta que es hospedante de la roya de la soja, que conocemos el kudzu. Y usted puede ver ahí un cultivo de kudzu. En la foto de abajo se observa la esporulación del hongo en las hojas que están infectadas con roya de soja, porque este es uno de los hospedantes de la roya de la soja. No tenemos soja guacha ya en el campo seguramente, o alrededor del campo del ciclo anterior, pero tenemos este kudzu que está presente allí, y tenemos como el lugar donde se origina la enfermedad para el área comercial de soja. Esto se va a dispersar por el viento, van a transportar esporas y con una condición climática ideal van a causar las primeras infecciones en los lotes de cultivo. Entonces ustedes pueden observar allí en la foto de abajo la estructura de la roya de la soja, que son justamente las uredinias que se forman allí y que están repletas de esporas o ureidiosoros que van a dispersarse por el viento y causar la infección en la planta. O sea, el patógeno está presente, está esperando el momento ideal. ¿Cuál es el momento ideal? Las condiciones climáticas, que son lluvias permanentes que vienen a partir de ahora y que justamente es la etapa más importante, donde decíamos la soja en la mayor parte del área de producción está entrando en la etapa reproductiva. Y algunos cultivos más retrasados están en la etapa vegetativa avanzada, que igualmente puede tener las primeras infecciones del lote por esta enfermedad. Y bueno, durante el invierno, este hongo permanece en las coberturas que eventualmente el productor pudo haber tenido en el invierno. Como vemos allí, dentro de un cultivo de milleto, soja guacha con presencia de roya que permite que la enfermedad permanezca con nosotros, por el cual justamente se establece las medidas, la pausa fitosanitaria para evitar que estas plantas hospedantes permanezcan en el área comercial de soja y no permitir, por ejemplo, que la infección primaria tempranamente ocurra en el cultivo de la soja. Y por supuesto, está determinado, una vez más repito, el factor climático. Vimos un periodo bastante seco, agosto, septiembre, octubre, prácticamente sin lluvias. Entonces, la roya, por ese mismo motivo, hasta hoy día no se instaló en el área comercial de soja, por lo menos de lo que yo conozco. A lo mejor hay colegas que ya conocen lugares donde hay, pero por lo menos yo no he podido ver todavía en este ciclo de soja en el área comercial. Y justamente, hablando de esta enfermedad tan importante que implica en el cultivo, por las pérdidas que puede causar, nosotros no debemos desatender en ningún momento y evitar cualquier factor que pueda favorecer el desarrollo de la enfermedad. Yo le traigo como un ejemplo el ciclo 2014-2015. Muchos van a recordar que en octubre casi no llovió. La soja no desarrolló alturas. En el año 2014, el productor, al productor le tomó desprevenido porque él consideraba que esa soja que no desarrollaba altura no ameritaba establecer un manejo de roya de soja acorde a lo que muchas veces se planteaba. Pero ¿qué pasó? Justamente en esa soja que no se desarrolló adecuadamente, la enfermedad se instaló porque era una siembra más temprana. Luego pasó a la siembra más retrasada. Fue un puente verde. Sirvió esta soja que menos se desarrolló, sirvió para que la roya se instale en ese cultivo porque tenía ya más desarrollada su periodo fenológico. Nosotros estamos en una condición muy parecida actualmente. Los primeros productores que consiguieron establecer su cultivo, esa soja está en la etapa
de formación de granos. Lastimosamente desarrolló poca altura de plantas, en donde la expectativa de productividad no es alta. Entonces, igualmente, no debemos descuidar ningún factor que permita que la roya se instale en ese cultivo, porque puede ocurrir tal vez un panorama bastante parecido el ciclo 2014-2015 como que tuvimos en ese año, que la roya se instaló en esa soja que no se desarrolló y luego pasó a la siembra más retrasada, y enero, febrero fue en el 2015 la peor epidemia de roya de soja que tuvimos en el país. Entonces es un recordatorio que quisiera también compartir un poco con ustedes esa parte. Y esto justamente fue ese año para olvidarnos. Este era el panorama que habíamos observado en ese ciclo 2014-2015, y esta foto es del mes de febrero de 2015. Luego, febrero 2018, nuevamente tuvimos una gran presión de roya de soja, y el año pasado, que pasó desapercibido, como decía, o el ciclo anterior, debido a que la enfermedad no se estableció en forma oportuna, también por el invierno seco que se tuvo en el año 2019. Pero luego, después la siembra más retrasada, empezó a aparecer roya, pero no ya en la expresión de severidad que normalmente causa pérdidas económicas importantes. Entonces es apenas una consideración para luego establecer un manejo correcto de la enfermedad. Y decía yo que en qué etapa hoy día está el cultivo de la soja en nuestro país. Si colocamos acá dentro de un periodo fenológico, tenemos, y muchos me dicen, muchos amigos, colegas, muchos me dicen que estamos en un porcentaje de 70-30. 30% de siembra temprana y 70% de siembra más retrasada. Entonces, estaríamos nosotros llegando a un momento en el cual el periodo con mayor presión de enfermedades, como dijimos, es a partir de la etapa de prefloración, como ahí indica BN, hasta llegar cercana, inclusive hasta la maduración fisiológica. Entonces, importante considerar este aspecto. Si el factor climático viene consolidándose, según indica esa información que yo coloqué anteriormente, que tenemos un riesgo de sequía bajo y que vamos a tener posiblemente lluvias importantes, inclusive para este fin de semana está indicando lluvias en nuestro país, en gran parte del área de producción de soja, y en el cual la soja está en esa etapa, justamente en 70-30, como dice, tal vez B4, BN lo más retrasado, y lo más avanzado estaríamos por R4, R5. Entonces son momentos cruciales a tener en cuenta para establecer un manejo correcto de la enfermedad y no esperar, no retrasarnos en la aplicación de fungicidas, que es la herramienta que hoy día tenemos para combatir especialmente la roya de la soja. Aunque, por cierto, hoy día se está consolidando también el uso de variedades resistentes a la enfermedad, y que es el camino correcto en el cual tenemos que considerar y ir consolidando dentro del manejo de la roya de la soja en nuestro país. Entonces ahí tenemos la expresión de la enfermedad, que van a ir avanzando a medida que el cultivo también va yendo en su periodo fenológico. ¿Y cuáles son los desafíos que hoy día enfrentan, en este caso, los productores? Y no son pocas. Algunas de ellas que voy a mencionar. Por ejemplo, la diversidad poblacional de la roya de la soja. ¿A qué llamamos diversidad poblacional de roya de soja? Que en este caso, dentro de esa inmensidad de población de roya o del patógeno que existe en el ambiente, existen también lo que llamamos los patotipos, individuos que tienen diferentes patrones de comportamientos dentro de la población de la roya. Algunos que son más virulentos, otros medianamente virulentos, otros menos virulentos, y que eso
va a expresar en la planta alguna reacción genética, como estamos observando aquí en este slide. Está marcado en círculo, por ejemplo, en una misma hoja, la planta puede expresar dos diferentes reacciones en la roya de la soja. Tenemos ahí lo que está marcado en círculo, lo que tiene colores más claros, y se observa, por ejemplo, la estructura de la roya de la soja, que son estos círculos redondos que estamos teniendo aquí. Son las estructuras, las uredinias. Dentro de ellas están las esporas de la roya de soja que van a esto explotar y liberarse. Entonces tenemos ahí una reacción de la planta que es susceptible a esta población de royas de la soja. El otro lado, a la izquierda arriba, está lo que tiene color marrón. Este es también una expresión genética de la planta que reacciona ante una población de roya de soja, ante un individuo, un grupo determinado de individuos, que en este caso expresa una reacción de resistencia, que como ven el color marrón que se observa allí, esa es una reacción que llamamos de hipersensibilidad en el tejido foliar de la planta. ¿Qué entendemos de esa parte? Que justamente es una barrera que interpone la planta ante la invasión de un organismo patógeno, y automáticamente él se autoelimina en esa parte. O sea, se mata él mismo. O podemos decir que se suicida. ¿Por qué hace eso la planta? Entendiendo que la roya de la soja es un organismo biotrófico. O sea que solamente puede vivir en un tejido vivo. En esa parte del tejido marrón que estamos observando, ese tejido murió. En consecuencia, la roya jamás se va a desarrollar en esa parte del tejido. Entonces es una reacción de resistencia que expresa la planta. Y esto justamente se observa y es consecuencia de la diversidad poblacional de la roya de la soja en el cultivo en nuestro país. Para entender mejor, nosotros tenemos un proyecto de cooperación internacional que tenemos con una institución del Japón que se llama JIRCAS. Fitolab tiene firmado un acuerdo de cooperación internacional con esta institución del gobierno del Japón para desarrollar un proyecto de estudio poblacional de roya de soja en Paraguay, y que a su vez es un proyecto que involucra instituciones de investigaciones del mundo. En este caso, dentro de ese proyecto está Embrapa, INTA de Argentina, INIA de Uruguay, el CIAT de Bolivia, el INIFAP de México, no recuerdo la otra institución que está en Bangladesh, y por supuesto Japón, para hacer justamente, para consolidar este proyecto internacional. Y en este caso Fitolab participa a través de este acuerdo de cooperación internacional para hacer este estudio genético relacionado a lo que es la diversidad poblacional de roya de soja en nuestro país. Y les muestro en este cuadro, donde ustedes pueden estudiar, ver que el título dice Estudio de variación patogénica de Phacosora pachyricis en soja en Paraguay. A la izquierda de la pantalla ustedes ven, por ejemplo, acá hay un número que dice PI 200-492, PI 587-886. Son líneas diferenciales de soja, son germoplasma de soja. ¿Por qué llamamos líneas diferenciales de soja? Porque nosotros sabemos que en ese germoplasma actúa un gen determinado que determina la resistencia a la roya de la soja. Y usted puede ver allí el grupo de genes en esa columna que habla de RPP1, 2, 3, 4, 5, 6. Inclusive observamos un RPP1B que determina un alelo
dentro de ese gen de resistencia. Entonces lo que hacemos nosotros es colectar roya de soja de diferentes partes de la producción de soja, del cultivo de soja, diferentes partes del país, diferentes zonas sojeras del país. Y observan acá en esta fila que habla, por ejemplo, que dice NJI, que quiere decir naranjito, Del quiere decir Bellavista, Bac quiere decir Bacaé, Natalio, Iruña, Yatetaé, Hernandarias, hay acá inclusive de Curupaitú, Edelira, Santa Rita, Santa Fe, del Paraná, Iguazú, Naranjal, diferentes partes del país colectamos esporas de roya de soja. Inoculamos en esta línea diferencial que ustedes ven a la izquierda, que tiene los genes conocidos, y estudiamos su comportamiento genético. Las letras que ustedes están viendo en este cuadro, que S quiere decir susceptible, R quiere decir resistente, y M quiere decir inmune. La I quiere decir intermedia. Entonces indica, por ejemplo, que hay una diversidad genética de roya de soja. Diferentes reacciones genéticas que ustedes están observando en este cuadro indica que hay una diversidad poblacional muy grande de la roya de soja en nuestro país. Como podrán ver aquí, en este gen, inclusive hay acá una línea diferencial que yo no pongo por protocolo el nombre de esa línea diferencial, pero ustedes pueden observar que tiene insertado o adicionado 3 genes de resistencia dentro de esa línea diferencial. Tenemos el gen RPP2, RPP4 y RPP5. Poseen 3 genes de resistencia, una misma línea. Cuando nosotros inoculamos con roya de diferentes partes del país, vean que fue todo resistente a esa roya. No le enfermó nunca. Pero ¿qué pasó en una población de hernandarias? Acá usted puede ver, hernandarias. Saltó una S. O sea, esta población de roya de hernandarias le enfermó a esta línea diferencial, que inclusive tiene apilado 3 genes de resistencia. ¿Qué nos indica esto? Que tenemos una diversidad genética y que dentro de eso existen poblaciones muy virulentas de la roya de la soja, que compromete inclusive la estabilidad de una variedad resistente, como también puede tener influencia en la eficacia de los ingredientes activos fungicidas que hoy día se está utilizando en el cultivo de la soja. Entonces, todo esto indica una información tan importante para poder manejar de una manera correcta esta enfermedad. De lo contrario, nosotros no podemos hablar de lo que es la sustentabilidad de la producción de la soja en nuestro país. Por ello, hoy día se establece diferentes estrategias de manejo, que es, primero, por cierto, es el mayor porcentaje de participación que tiene es el uso de fungicida en el manejo de la roya de la soja. Dentro de eso, se utiliza mezcla de diferentes principios activos para combatir ante esta diversidad poblacional que estamos observando. Segundo, lo que es la incorporación de la resistencia genética en el combate de la roya de la soja. Porque recordemos que la resistencia genética es como si fuera que nosotros tenemos un seguro de salud. Tener una espalda ancha para luchar contra una población de roya que puede ir cambiando en cuanto a sus niveles de virulencia. Entonces, sí o sí tiene que estar incorporado también el uso de la variedad resistente en el combate a la enfermedad, en este caso a la roya de la soja. ¿Cómo hoy día es el panorama o el manejo sanitario de soja en Paraguay? O sea, el manejo de enfermedades. Mayormente se hace aplicación de fungicidas calendarizadas. O sea, llegó la soja a los 35 días, 33 días, se hace la primera aplicación, porque muchos dicen la aplicación 0. O sea, hacer una aplicación temprana y luego, dice, entramos en la aplicación fuerte, la primera fuerte que entramos, dice, después de unos 12, 14 días. Y eso tiene
sus puntos a considerar, que dependiendo del factor climático me va a permitir decir, entro con tal ingrediente activo a establecer un manejo correcto tanto de enfermedades de fin de ciclo, que ya vimos la implicancia que tiene, y también de la roya de la soja. El número de aplicaciones de fungicida, esto puede variar de entre 3 a 5 aplicaciones, y esto va a determinar el factor climático. El que hace correctamente las cosas tal vez puede pretender o puede pensar en unas 3 aplicaciones de fungicidas cuando el clima es favorable a la enfermedad. Cuando se nos va de la mano llegamos a 5 aplicaciones fácilmente. La frecuencia de aplicaciones hoy día en Paraguay es cada 14 días, eso no cambia. Y por supuesto la adopción de variedades resistentes, que es en forma lenta, pero que también tenemos que ir dándole participación para poder justamente llegar a un buen manejo de la enfermedad y asegurar los factores de la productividad. Y por supuesto tenemos que considerar el monocultivo, de la importancia en este caso, el papel que cumple la fuente de inóculo, de la importancia que tiene en el desarrollo de la enfermedad, que yo ya le había mencionado anteriormente en los slides que había iniciado con eso. Entonces, este es el panorama hoy día que tenemos del cultivo, y que en base a esto, creo que gran parte de los, o sea, casi todos los productores y, bueno, colegas también están estableciendo su estrategia de manejo a la enfermedad. Cuando hablamos del control químico, tenemos acá una diversidad de ingredientes activos que puede tener un impacto considerable en el manejo de la enfermedad. Y cuando hay una presión climática tan extrema, en este caso, en una soja safriña, por ejemplo, del año 2017, como usted puede observar, un ensayo de eficacia de producto que demuestra, por ejemplo, un nivel bastante diferenciado entre ingredientes activos que tenemos aquí, por ejemplo. Vean ahí, a la derecha, algunos tratamientos que nos respondieron, en cambio a la izquierda tenemos algunos que tienen un mejor comportamiento. Y el mercado está bastante variado en cuanto a principios activos. Por suerte, el organismo que habilita, por ejemplo, disponibilizar las herramientas de combate es bastante dinámico, abierto, que permite a las empresas también poder establecer las herramientas de control y disponibilizar a los productores los diferentes principios activos que tenemos en el mercado. Ahí tenemos las primeras estrubilurinas que se lanzaron en el mercado. Bueno, tenemos acá algunas diferencias que tenemos que establecer, ¿verdad? Por supuesto, existen cada uno en cuanto a niveles de eficacia, una eficacia, perdón, la repetición, pero existen diferencias entre principios activos. En este caso, las primeras estrubilurinas que se lanzaban en el mercado, por ejemplo, el Picocistroin, que se mantiene bastante bien hasta actualmente. Tenemos después ya las mezclas de estrubilurina más triacilionas, que justamente el proteoconazol le vino a establecer un gran aporte para combatir la roya de la soja, pero también debemos utilizar en forma correcta, porque por la diversidad poblacional que tiene la roya, podemos tener algunas sorpresas en algún momento, ¿verdad? Inclusive ya se habla de algunas diferencias en cuanto a niveles de control, ¿verdad? Que necesitamos establecer muy bien a nivel país. Y por supuesto la mezcla de carboxaminas, que viene también a dar su aporte tan importante en el desarrollo de, o sea, en el combate de la roya de la soja hoy día. Y los productos multisitios, que sí o sí se tiene que incorporar en el plan de manejo de la roya de la soja, para evitar justamente que esa diversidad poblacional no sea, que no empiece a subir el pico, que se mantenga estable. Y justamente incorporar o dentro de todas las aplicaciones los productos multisitios es sumamente fundamental. Yo entiendo perfectamente que también tiene una participación muy importante en el costo de producción cuando agregamos estos productos multisitios, pero es necesario. El productor
necesita incorporar estos productos multisitios en todas las aplicaciones para poder luchar contra esa diversidad poblacional de la roya de la soja que tenemos en el país. Nosotros hacemos diferentes tipos de ensayos en Fitolab. Tenemos aquí un sistema que nos permite establecer ensayos en condiciones controladas, tanto in vivo como in vitro. Podemos desarrollar trabajo en invernaderos y desarrollamos durante el periodo entre zafra, principalmente en el invierno, es el momento que más tenemos este tipo de experimentos y en el cual quería mostrarles justamente cómo es que tenemos cómo deberíamos de un poco entender de la importancia o dar un poco más soporte de la aplicación oportuna de una herramienta, en este caso un fungicida. El mejor producto, cuando no se utiliza en la mejor manera o en el momento correcto, puede tener un revés bastante negativo en el manejo de la enfermedad. En este caso es un ensayo que se realizó en el invernadero donde se controla todos los factores medioambientales, humedad, temperatura, luz, con inoculación artificial y también realizando las aplicaciones en equipos especiales en la planta para poder realizar la buena cobertura del producto, de los diferentes ingredientes activos y también la inoculación artificial en donde se exprese la enfermedad en la planta. Para explicarle mejor, tenemos acá un fungicida A y un fungicida B. Diferentes momentos de aplicaciones de fungicida con inoculación artificial. Tenemos acá el manejo preventivo. Tenemos el manejo curativo. 24 horas después de la inoculación se aplicó este fungicida. Luego, a los 3 días de la inoculación se aplicó este fungicida A. Luego, a los 5 días se aplicó, luego de 5 días de la inoculación, se aplicó este fungicida A. Y lo mismo se hizo con el fungicida B. Preventivo, o sea, antes de inocular la planta se aplicó el fungicida y luego 24 horas después se inoculó la planta. Lo mismo se hizo 24 horas después de la inoculación de la planta, se aplicó el fungicida. 3 días después de la inoculación se aplicó el fungicida y 5 días después de la inoculación se aplicó el fungicida. Entonces, entendiendo el principio activo, su modo de acción, podemos tener resultados diferenciados en el manejo de la roya de la soja y en los momentos oportunos de control. Como ustedes pueden observar aquí, en este slide, en el manejo preventivo, o sea, la aplicación preventiva, no permitió desarrollar la roya de la soja en la planta. Y hasta las 24 horas, inclusive, se tuvo un buen resultado. Tampoco se pudo desarrollar la roya en la planta. Ahora, a los 3 días ya empezó a cambiar el panorama. Como ustedes pueden observar aquí, tenemos ya desarrollo de roya, de espora de roya a los 3 días. Vean acá en el otro producto. Y a los 5 días ni qué decir. Señores, ustedes saben, después de haber germinado esa espora que necesita 4 horas de mojado foliar, germina esa espora, penetra en la planta, se desarrolla las primeras infecciones en las condiciones de campo, en un ambiente natural. A los 5 días yo puedo ver algunas lesiones probables en la hoja. ¿Y qué pasó aquí en este experimento? A los 5 días, con una presión climática, por cierto, se controla todos los factores climáticos para generar enfermedades en la planta, por supuesto, ¿verdad? Pero también recibió fungicida. Ustedes pueden ver que ya no se pudo tener un efecto deseado de la roya de la soja. Una vez más, desde 2001, desde que se estableció la roya de soja en Paraguay, habíamos dicho que la aplicación preventiva es la recomendada y en el cual se tiene que sustentar el manejo
de la roya de la soja. Después de 19 años, estamos en la misma recomendación. No cambió y no va a cambiar. El manejo preventivo es lo correcto y no entrar a una aplicación curativa y especular y decir, no, el factor climático no es tan importante ahora, voy a esperar más, voy a estirar más mi aplicación y luego llegamos tarde, señores. Y es la posibilidad alta que tengamos cuando nosotros descuidamos el cultivo y entramos en una aplicación retrasada. ¿Cuál va a ser la diferencia que nos va a dar? También es una experiencia de campo que quisiera mostrarle a ustedes. 2 ciclos de cultivo que tuvimos buenas lluvias. 2015-2016, 2016-2017. 2 columnas para que ustedes tengan en cuenta. Son áreas de riego, como ustedes ven allí. Cada uno son brazos de tibó que marca acá 150 hectáreas. Tenemos aquí 2 columnas, el 2015-2016 y 2016-2017. Cuando vean acá, el 2015-2016, el promedio de aplicaciones de fungicida llegó a los 50 días, no era comercial. El 2016-2017 se adelantó 12 días en cuanto a promedio. ¿Cuánto fue la diferencia en esta parte del área? Vean, señores, más de 800 kilos más de soja que se llegó. En algunos brazos de pivot se inclusive llegó casi a 1.400 kilos de soja más que se cosechó. En esta otra área la misma cosa, casi se llegó a 1 tonelada más. Cuando se llegó a establecer un manejo en el momento oportuno de aplicación de fungicidas. Esta es la diferencia que nos da. Y está sustentado en ese slide anterior que yo le estaba diciendo anteriormente. Entonces, momento correcto, momento oportuno, estamos tranquilos y aseguramos la productividad en el cultivo. Esta fue la última parte de mi presentación, en el cual voy a cerrar con este desafío que hoy día se plantea en el cultivo de la soja. Primero, mantener los estándares de eficacia mediante el uso consciente de los fungicidas. Ahí hablamos justamente de la incorporación de los productos multisitios y no abusar de un mismo principio activo todas las veces que se utiliza en el manejo de la enfermedad. Hablamos ahí de la incorporación de los fungicidas multisitios en todas las aplicaciones. Incrementar el uso de variedad resistente a la roya de la soja, que es una herramienta muy preponderante para manejar la enfermedad y mantener estable la población. Y, por supuesto, el enfoque también a la otra enfermedad foliar, en este caso, a el complejo de enfermedad de fin de ciclo, mancha anillada, que causa en este caso Cercospora, Kikuchi, Sectoria glicina y Corinespora casícola, respectivamente. Muchas gracias por su atención. Nosotros estamos siempre a disposición acá en Fitolab. Estamos en Capitán Miranda, en la ruta 6, en el kilómetro 12. Y ahí tiene la dirección de correo. Cualquier cosa, estamos a disposición. Muchas gracias por la atención. Y si hay algunas preguntas, estoy a disposición. Muchas gracias, ingeniero. Excelente ponencia. Y vamos a ver, vamos a consultar en el chat a ver si hay algunas consultas. No, en el chat no tenemos ninguna consulta. Por ahí si es que alguien quiere hacer llegar sus consultas, pueden hacerlo a través del chat o también pueden hacerlo a través de Q&A o consultas y respuestas, preguntas y respuestas, que también le vamos a estar respondiendo por esa línea. No, por el momento no hay nada, ingeniero. Parece que se entendió bastante bien. Ok. No tenemos ninguna consulta por el chat. Voy a mirar acá también. No tenemos ninguna. Creo que se entendió bastante. Estaba muy claro, no había nada, no quedó nada para la duda. Muchísimas gracias a todos por la atención y estamos siempre a disposición para lo que crean conveniente. Igualmente. Entonces, nomás me queda agradecerles a todos por su participación. Si es que quieren que les enviemos
la presentación del ingeniero. El ingeniero se puede tener acceso a su presentación en PDF, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí. Voy a enviar, Entonces, sin problema. pueden escribirnos en capacitaciones@cafif.org, que es el correo electrónico que estaban en las invitaciones. Nos solicitan ahí y con gusto la vamos a estar enviando a todos los que nos solicitan. Ok. Muchas gracias por todo, entonces. Un placer. Todos acá están agradeciendo, dice, excelente ponencia. Y fue así, la verdad, fue bastante excelente, ingeniero, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Wilfrido, como siempre, un lujo tenerte con nosotros para poder dar esta excelente charla. Y bueno, nos queda más que agradecer una vez más a los participantes, a nuestro expertísimo panelista, y nos encontramos oportunamente en otra capacitación que seguramente estaremos divulgando por nuestras redes. Que pasen todos un muy buen resto de jornada y escríbanos si quieren la presentación, nosotros con mil gustos les vamos a enviar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Lo,